Hay dos cosas que todo creyente maduro entiende y acepta: que en este mundo caído vamos a tener que enfrentar muchos problemas y que podemos confiar en nuestro Señor y Salvador en medio de ellos. ¿Tendremos problemas? Podemos confiar en nuestro Salvador en medio de esos problemas. Mis hermanos, nadie va a llegar a la madurez en Cristo a menos que entienda, a menos que asimile, a menos que absorba estas dos verdades de la palabra de Dios. El Señor dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, al final del discurso del aposento alto: en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos ha prometido una vida libre de dificultades, pero sí nos asegura que podemos experimentar en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Filipenses 4:7. Y este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, un pasaje muy conocido que yo espero que el Señor me conceda ayudarlos a ver con nuevos ojos en el día de hoy. Este pasaje nos presenta 6 aspectos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que deben movernos a poner toda nuestra confianza en Él, aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. El primero de estos aspectos es que nuestro Señor y Salvador es un Salvador lleno de sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo es un Salvador lleno de sabiduría. La historia que se narra en ese pasaje sucedió inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que vimos la semana pasada. Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 6, versículo 15, que toda esa multitud que se había beneficiado del milagro de la multiplicación de los panes querían llevarse a Jesús por la fuerza para hacerle rey. En otras palabras, se levantó en ellos una euforia revolucionaria que pretendía darle un golpe de estado a Herodes y colocar a Jesús en su trono. Y obviamente un hombre que puede alimentar a más de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces es un buen candidato para ocupar el trono, ¿verdad? Pero ellos no querían a un Salvador. Ellos querían a un evangelista de la prosperidad. Ellos querían a alguien que resolviera sus problemas inmediatos, aquí y ahora. Es por eso que más adelante el Señor tuvo que decirles en Juan capítulo 6, versículo 26: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. En otras palabras, ustedes me buscan no porque entendieron el significado del milagro que yo acabo de hacer, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos no veían a Jesús como aquel que vino a reconciliarnos con Dios. Ellos veían a Jesús como un milagrero que podía implantar en Israel el más sorprendente y maravilloso programa de seguridad social. Es por eso que en medio de aquel clamor popular, lo primero que hace el Señor es obligar a los discípulos a que se fueran de allí. Marcos dice en el capítulo 6, versículo 45: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran al otro lado, a la ciudad de Betsaida. Y para que no haya confusión, hermanos, es muy probable que haya 2 Betsaida. Donde ocurrió el milagro de los panes y los peces fue Betsaida Julia. La Betsaida donde ellos pasaron al otro lado era probablemente la Betsaida de Galilea. Ahora, es interesante notar, hermanos, que esta palabra que Marcos usa aquí, hizo que entraran en la barca, es mucho más fuerte en el original. Significa forzar, insistir, demandar. Ahora, no olviden que los discípulos también tenían algunos conceptos erróneos acerca del reino de Dios. Tanto así que la noche antes del arresto y de la crucifixión, ellos estaban discutiendo entre sí para ver quiénes iban a tener los cargos más importantes en el gobierno cuando el Señor fuera proclamado públicamente como rey. Y aún después de la resurrección, dice en Hechos capítulo 1, versículo 6, que los discípulos le preguntaban a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Estos hombres tenían una expectativa irreal de lo que implica el reino de Jesús en esta etapa de la historia redentora. Ahora, hermanos, imagínense el impacto que debió producir en ellos ver a toda esa multitud, más de 20,000 personas, queriendo entronar a Jesús como el rey de Israel. Los apóstoles no estaban preparados para esa ola repentina de popularidad mesiánica, y el Señor lo sabía. Por eso no les permitió disfrutar ese momento de gloria. Aparentemente ellos querían quedarse allí en medio del meeting, pero el Señor sabía que eso no les convenía. Por eso los forzó a que se fueran de allí inmediatamente, antes de que se intoxicaran con esos vientos revolucionarios. Y aún él mismo, Jesús, se retiró al monte para buscar el rostro de su Padre en oración, después de despedir a la multitud. Dice en el versículo 46: mis hermanos, Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Él sabe qué es lo que hay que hacer en cada momento. Y eso era lo que había que hacer. Él tenía que sacar a los discípulos de allí. Él tenía que despedir a la multitud. Él tenía que irse al monte a orar. Mis hermanos, Jesús sabe qué hacer en cada circunstancia. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos saber qué es lo que nos conviene. Y cuando los planes de Jesús no concuerdan con los nuestros, nos sentimos sumamente confundidos y sumamente frustrados. Ahora pongámonos por un momento en el lugar de los discípulos. Mis hermanos, ¿cuál era el mensaje que Jesús predicaba por toda Galilea? Dice en Marcos capítulo 1: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor proclamaba por todas partes la llegada de su reino, y ahora toda esa gente quiere hacerlo rey. ¿Qué mejor momento que ese para proclamar su candidatura? Por primera vez el plan de implantar un reino parecía viable. Pero Jesús no vino al mundo a establecer ese tipo de reino. Jesús vino al mundo a reconciliarnos con Dios a través de su propia muerte en la cruz. Él vino a resolver el problema que todos tenemos con la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Su meta en este punto de la historia no era llegar al trono, sino al Calvario. De manera que los discípulos necesitaban ser protegidos de esas expectativas triunfalistas, aunque ellos no pudieran entender en ese momento lo que Jesús estaba haciendo. Mira, mi hermano, mi hermana, yo no conozco las dificultades por las que puedas estar atravesando en este momento. Y yo le he orado mucho al Señor, porque de verdad el Señor consuele a los afligidos en esta mañana. Pero si tu corazón está turbado porque tú no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, mírate en el espejo de los discípulos esa noche. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 3 que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él sabe lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, aunque muchas veces tengamos la impresión de que todo se está volviendo caótico. ¿Te has sentido así, verdad, alguna vez? Que tu vida no tiene sentido, que las cosas parecen estar de cabeza, que tú no ves al Señor actuando en tu vida en ninguna parte. Mis hermanos, Jesús es un Salvador confiable. Jesús es un Salvador confiable porque su sabiduría no tiene límites. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Él puede prever lo que nosotros no prevemos. Esta semana estábamos grabando un programa de Entendiendo los Tiempos y va a salir este miércoles, se los recomiendo. No sé cuántos aquí ven Entendiendo los Tiempos. Una propaganda gratuita. Y decíamos en este programa, en un momento de broma en el programa, decíamos: voy a decir algo ahora muy profundo. Y es que tener fe en Jesús es tener fe en Jesús.
Creer en Cristo es creer en Cristo. Es creer en Él y en nadie más. Es creer en Cristo y no en ti. Es creer en Cristo y no en tu sabiduría. Es creer en Cristo y no en tus opiniones. Es creer en Cristo y solo en Cristo. Mis hermanos, confiar en Jesús es confiar en Jesús y en nadie más. Los discípulos no debían quedarse allí, ni Jesús tampoco. Él necesitaba en ese momento buscar el rostro de su Padre en oración y orar también por sus discípulos, porque estos hombres acababan de pasar por una prueba difícil. Y el Señor sabía que esa misma noche estarían metidos en un problema mucho mayor. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos dicho que Jesús es un Salvador lleno de sabiduría, pero también vemos en esta historia que Jesús es confiable porque Él es un Salvador que vela por los suyos. Jesús es un Salvador que vela por los suyos. Versículo 47, al anochecer la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Marcos nos dice aquí tres cosas. Primero, que era de noche. Segundo, que la barca estaba en medio del mar. Y tercero, que el Señor estaba en tierra. Recuerden, Él estaba en el monte orando. El Evangelio de Juan añade el detalle de que los discípulos habían remado entre 25 y 30 estadios. Un estadio cubría la distancia de 180 metros. Así que los discípulos habían remado esa noche entre 4.5 y 5.5 kilómetros, lejos de la orilla. Marcos nos dice también en el versículo 48 que los discípulos estaban enfrentando una gran dificultad porque los vientos le eran contrarios y ellos estaban remando con mucha fatiga. De hecho, el texto dice literalmente que los discípulos estaban siendo torturados. O sea, ellos estaban tratando de mantener la barca en rumbo, ellos estaban tratando de mantener la barca a flote, los vientos les eran contrarios, ellos estaban siendo torturados, dice aquí. Y en medio de este mar embravecido, en medio de esas circunstancias, mis hermanos, dice en el versículo 48 que Jesús los vio. Y al verlos remar fatigados, Él estaba orando en el monte, era de noche, la barca había recorrido más de 5 kilómetros, el mar estaba embravecido, pero Jesús los vio. Y mis hermanos, hay por lo menos dos grandes lecciones que nosotros podemos aprender de esta parte de la historia, y las dos son muy importantes. La primera es que los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Voy a repetir eso otra vez. Los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban en dificultades. ¿Saben por qué? Porque habían obedecido a Jesús. Los discípulos estaban en problemas porque ellos hicieron exactamente lo que Jesús les ordenó que hicieran. Ellos no querían irse en la barca, Jesús prácticamente los obligó a irse. Y ahora estaban enfrentando una gran dificultad. Así que era conforme a la voluntad de Dios que ellos pasaran por ese problema. Mis hermanos, es conforme a la voluntad de Dios que tú estás pasando por el problema que estás pasando. Es conforme a la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan, claro que lo recuerdan, la historia de Marta y María, cuando mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. ¿Saben lo que hizo el Señor Jesús cuando le llegó esa nota de auxilio de una familia que Él amaba entrañablemente? ¿Saben lo que hizo Jesús? Absolutamente nada. Jesús no hizo nada. Jesús esperó que Lázaro muriera para poder manifestar su poder en una forma más extraordinaria y al mismo tiempo para fortalecer la fe de los discípulos. Mis hermanos, hay una sola forma de hacer crecer tu fe. Una sola. Y es confiando en el Señor cuando no parece haber razón alguna para confiar en Él. Es confiar en el Señor cuando no parece haber razón alguna para confiar en Él.
Así que los discípulos estaban haciendo exactamente lo que ellos debían hacer, estaban exactamente en el lugar donde debían estar y precisamente por eso se metieron en problemas. Pero lo segundo que aprendemos de esta parte de la historia es que el Señor vela por cada uno de los suyos, aún en esos momentos difíciles en que nos sentimos completamente solos y desamparados. Yo estoy seguro que lo último que los discípulos pudieron imaginar esa noche en medio del mar era que el Señor los estaba mirando desde el monte. Era que el Señor estaba orando por ellos. Y noten un detalle importante en el versículo 48. Hermanos, allí no dice simplemente que él vio la barca zarandeada por las olas. Lo que Jesús estaba mirando desde el monte era el rostro fatigado de los discípulos, viéndolos remar fatigados. Él estaba viendo a los discípulos remando con angustia, remando con dificultad, torturados por el esfuerzo de mantener la barca a flote. Yo le oraba al Señor anoche, cuando llegué a esta parte particular del mensaje, para que el Señor use este detalle para los que pueden estar aquí pasando por una gran dificultad. Mi amado hermano, el Señor conoce tu aflicción. Él conoce tu aflicción. Él puede ver tu corazón fatigado y angustiado, no solo porque Él es omnisciente, sino también porque Él nos ama. Él nos ama y Él ha prometido cuidar de cada uno de los suyos como a la niña de sus ojos. Escuchen este texto en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el Salmo 34:15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Hermanos, esto es impresionante. Cantábamos hace un momento y Marcos recalcaba el hecho de que el Señor conoce cada estrella por su nombre. El Señor tiene cosas importantes que mantener en control. Millones de galaxias con millones de estrellas. Mis hermanos, nuestro Dios está atento a lo que ocurre en cada rincón de su universo. Pero sus oídos están atentos al clamor de los justos, velando por cada una de las ovejas por las que Cristo derramó su sangre en la cruz. Mis hermanos, no hay ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que escape fuera del control soberano de Dios y de su mirada misericordiosa. Pero su ayuda llegará en el momento oportuno, ni un minuto más tarde, ni un minuto antes. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Jesús es un Salvador confiable porque su sabiduría es infinita. Jesús es un Salvador confiable porque Él vela por los suyos. Jesús es un Salvador confiable porque nunca llega tarde. Porque nunca llega tarde. Vean una vez más el versículo 48. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12 de la medianoche, la tercera de 12 de la medianoche a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. De manera que lo que Marcos nos está diciendo aquí es que el Señor decidió ir a socorrerlos como a las 3 de la mañana. Piensen en esto. Si los discípulos se habían embarcado cerca de las 8 de la noche, porque el milagro de los panes y los peces
comenzó al atardecer. Ellos tuvieron que dividir a la multitud en grupos de 50 y de 100, luego repartir los panes y los peces. Así que probablemente se fueron de allí como a las 8 de la noche. De manera que ya a las 3 de la mañana o un poco más tarde, los discípulos llevaban más de 8 horas remando. Más de 8 horas. Así que el Señor llegó cuando estaban más cansados. El Señor llegó cuando era más que evidente que su capacidad, su pericia como marineros no los estaba llevando a ningún lado. ¿Es eso crueldad? No, mis hermanos. No es por crueldad que el Señor se toma su tiempo para venir en nuestro auxilio. Entre muchos otros propósitos que nosotros no entendemos, por lo menos sabemos por su palabra que muchas veces Él obra de esa manera para librarnos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. Él está haciendo una obra. Y Él sabe que todos nosotros tenemos la tendencia a confiar en nuestras propias capacidades, en nuestros propios recursos, en nuestra propia sabiduría. Y Él tiene que librarnos de nosotros mismos. ¿Oíste eso, mi amado hermano? Dios tiene que librarnos de nosotros mismos. La razón por la que el Señor no quiso quitarle el aguijón al apóstol Pablo, el aguijón que tenía en su carne, era para mantenerlo en debilidad. Era para que Pablo se mantuviera amparado en el poder de Jesús, dice el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Y en el primer capítulo de la carta, Pablo reconoce que él tenía ese problema. Dice: tuvimos en nosotros sentencia de muerte cuando estábamos en Asia, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, para que no tengamos confianza en nosotros mismos. El Señor esperó que los apóstoles llegaran al límite de su capacidad de supervivencia antes de tomar la decisión de socorrerlos, y de qué manera. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Jesús es un Salvador confiable porque Él es infinitamente sabio. Yo espero que ustedes aprendan el boqueo esta mañana. Él es infinitamente sabio, Él vela por cada uno de los suyos, Él nunca llega tarde, pero también podemos confiar en Él porque Él es un Salvador todopoderoso. Él es un Salvador todopoderoso. Es impresionante ver la sencillez con la que Marcos narra esta parte de la historia. Él dice simplemente en el versículo 48 que Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar, como si fuera la cosa más natural del mundo. Miren, hermanos, si Jesús hubiera llegado nadando, hubiera sido una increíble proeza humana. 5 kilómetros, el mar embravecido y Jesús nadando. Eso hubiera sido sorprendente. Pero lo que Jesús hizo esa noche solo puede hacerlo Dios. Solo puede hacerlo Dios. Solo Dios puede actuar por encima de las leyes de la naturaleza que Él mismo creó para mantener el orden de su creación. Jesús caminó sobre las aguas. Él los vio remando con gran fatiga. Él descendió de la montaña y en muy poco tiempo, y eso fue otro milagro, en muy poco tiempo caminó más de 5 kilómetros sobre la superficie de un mar embravecido, y todo eso con un GPS increíble, para llegar al lugar exacto donde estaba esa pequeña barca en medio del mar. Eso me encanta, hermanos. El Señor sabe con exactitud dónde están cada uno de los suyos y en qué condición. Él lo sabe. Y como Él es el Todopoderoso, nada ni nadie puede impedir que Él venga en su auxilio cuando Él lo crea conveniente. Así que el Señor viene directamente hacia los discípulos y continúa caminando al lado de la barca, dice Marcos, como si fuera a pasar de largo.
para que los discípulos todos pudieran verle claramente. Eso fue otra prueba de fe. Pero lo que sucede en realidad es que los discípulos se dan un tremendo susto. Un susto que el Señor aprovecha para seguir entrenándolos en el camino de la fe. Y eso nos lleva a nuestro quinto encabezado. Y es que Jesús es un Salvador confiable porque Él es paciente. Jesús es paciente. Él está trabajando con cada uno de nosotros para llevarnos a la madurez. Y Él se toma su tiempo con cada uno. Versículo 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y se pusieron a gritar porque todos le vieron y se turbaron. Yo estoy seguro que ya los discípulos habían gritado antes. Pero lo que el texto dice literalmente es que cuando ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar, comenzaron a chillar. Es lo que el texto dice. Comenzaron a chillar porque pensaban que era un fantasma. Estos hombres estaban llenos de pánico. Ahora hermanos, por favor, antes de juzgar a los discípulos, vamos a ponernos en su lugar. Son las 3 de la mañana, más o menos. Tienen más de 8 horas remando. No pueden controlar la barca porque el viento era muy fuerte. Y de repente ellos ven a una figura que se está acercando hacia ellos en medio de la noche, caminando sobre las aguas. De verdad, era realmente para llenarse de terror. ¿Alguna vez te ha pasado que tú te levantas por la noche y ves una figura en tu cuarto? Y era una camisa que alguien había dejado en una percha. Bueno, esto fue 1000 veces peor. Estos hombres no tenían una categoría para razonar lógicamente y entender lo que estaba pasando. Lo que ellos estaban viendo no tenía ninguna explicación natural. Así que llegaron a la conclusión de que estaban viendo un fantasma. Pero es precisamente en ese momento cuando el Señor decide darles la gran lección que ellos estaban necesitando aprender. Versículo 50. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. La expresión que Marcos usa aquí al principio del versículo 50, tened ánimo, significa sed valientes, anímense, vuelvan a tomar el control de ustedes mismos. Ahora, esta expresión aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. 7 en los evangelios, 1 en el libro de los Hechos, cuando Jesús le habla a Pablo cuando estaba en Corinto. Y lo interesante de esta expresión es que todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento es Jesús el que la dice. Tengan ánimo, sed valientes. Yo no sé cuántas veces aparece esta escena en muchas películas. Uno de los personajes está en medio de un gran problema y siempre aparece alguien que le dice: no te preocupes, confía en mí, todo va a salir bien. Y algunos dicen: yo te lo prometo. Los americanos les encanta esa frase: I promise, que todo va a salir bien. Mis hermanos, ningún ser humano puede prometer algo así. ¿Cómo tú puedes prometerle a una persona que todo va a salir bien? Tal vez se pone peor. Pero es muy diferente cuando esas palabras son pronunciadas por Jesús. Es muy diferente. John MacArthur dice: Jesús es la fuente de nuestra valentía, aún en medio de circunstancias mortales.
No importa si nuestra barca está en medio del mar, si nosotros estamos exhaustos, si las olas parecen que van a hundir nuestra embarcación. Mis hermanos amados, mis hermanos queridos, si Jesús está allí, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Soy yo, dice Jesús, no temáis. Y noten que Él no dice, yo soy Jesús. No. Él simplemente dice, yo soy. Yo soy. Las mismas palabras con las que el Señor se dio a conocer a Moisés en el episodio de la zarza ardiendo. ¿Recuerdan? Cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿y quién me envió? Tú le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Y unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 24, Cristo dice, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y en el capítulo 8, versículo 58, les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Jesús es el mismo Jehová que rescató a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Jesús fue el que abrió el mar rojo en dos. Jesús fue el que los alimentó con maná del cielo por 40 años. Jesús fue que los guardó y los guió. Y fue Jesús, era Jesús, el Jehová de los ejércitos, que estaba al lado de la barca de los discípulos. Soy yo. No temáis. Todo lo que ha sucedido hasta aquí era para llevar a los discípulos a tener un mejor entendimiento de quién era Jesús realmente. El Todopoderoso, el Creador, el Soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mis hermanos, la única razón por la que no debemos tener temor, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, es porque Jesús es quien Él es. Y porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que perdemos de vista a Jesús. Esa es la razón de nuestros temores. No son las circunstancias, es que por un momento olvidamos quién es Jesús. Y de hecho, el mejor ejemplo de esto que yo acabo de decir lo tenemos en una parte de este mismo relato que no aparece en el Evangelio de Marcos. Yo no sé si cuando yo leí la historia ustedes perdieron algo. Hay algo que ustedes, déjame ver cómo pongo esta pregunta. ¿Hay algo que debió estar allí que no está? Es una parte de la historia que solo cuenta Mateo. Lo que sucedió con el apóstol Pedro. Y recuerden que Marcos escribió su evangelio asistido por Pedro. Así que es probable que Pedro, tal vez por un asunto de modestia, no quiso incluir esa parte de la historia que se enfocaba en él. Pero Mateo sí la cuenta. Dice en Mateo 14:28 que en el momento en que Jesús se identifica como yo soy, Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Escucharon esa palabra? Mándame. Si eres tú, Señor, si tú das la orden, yo voy a poder caminar sobre las aguas. Ordénamelo. Mándame. Ahora honestamente, yo me pregunto qué era lo que había en la mente de Pedro para pedir una cosa así. ¿Estaba tratando Pedro de hacer un espectáculo de temeridad delante de los discípulos? ¿Saben qué, hermanos? Tal vez no. Alguien sugiere, y es una sugerencia, no somos dogmáticos, pero alguien sugiere que en medio del pánico Pedro pudo haber pensado en ese momento que era mucho mejor estar al lado de Jesús en el agua que en el bote sin él. Pero sea cual sea la razón,
Hay dos cosas que se evidencian en este episodio: que la fe de Pedro era real y que sus dudas también lo eran. ¿Te identificas con Pedro? La fe de Pedro era real y sus dudas también. Pedro sale de la barca, comienza a caminar por encima del agua. Eso había que verlo. Y yo imagino, aquello fue realmente un espectáculo, aunque Pedro no quisiera dar un espectáculo. Pedro comienza a caminar, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí se cumplió lo que dice el salmista en el Salmo 94:18, cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Tu misericordia me sustentó. Pedro tenía fe en el Señor Jesucristo, de lo contrario, él no habría salido del bote. Pero como nos pasa a todos nosotros, desde que quitó los ojos de Jesús y los puso en la fuerza del viento, comenzó a dudar. Perdió de vista a Jesús y comenzó a hundirse. Ahora, hermanos, el punto que yo quiero resaltar en esta mañana es la paciencia del Señor. Ese es mi punto, la paciencia del Señor. Hasta ese momento los discípulos habían visto a Jesús hacer un montón de milagros extraordinarios. De hecho, no olviden que el día anterior le vieron alimentar a una multitud de más de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero todavía ellos no entendían muchas cosas acerca de Jesús. Vean una vez más el versículo 51. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Hay un detalle que Juan añade en su relato, y es que inmediatamente Jesús entró en la barca, no solamente se calmó el viento, la barca llegó inmediatamente a la orilla y faltaban unos cuantos kilómetros. Eso fue otro milagro. Y obviamente ellos estaban asombrados. De hecho, literalmente lo que el texto dice es que estaban fuera de sí. Ellos estaban extremadamente sorprendidos. En estos días leí la siguiente ilustración que puede darnos una idea de lo que estaba pasando aquí. Imagínate que tú vas caminando por la calle y te topas con un individuo que está entrando a su carro, un carro súper moderno. Tú nunca has visto nada igual. Y le preguntas al individuo: wow, ¿cuánto vale ese carro? Y él te dice: me costó $500 millones. Tú estás sorprendido. Pero el tipo se sube en el carro y de repente el carro es así y se va volando. Bueno, ya tú no estás sorprendido. Tú no sabes qué pensar, porque tú no tienes una categoría que te ayude a entender qué clase de carro es ese. Eso fue exactamente lo que pasó con los discípulos aquí. Ellos no podían entender qué clase de hombre es Jesús. Un hombre que puede caminar sobre las aguas, un hombre que puede calmar el viento, un hombre que puede mover una barca a propulsión a chorro. Este hombre no cabía en ninguna categoría que los apóstoles tuvieran en su mente. Y ahora Marcos va a explicarnos por qué estaban tan sorprendidos. Dice en el versículo 52: porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Aquí la Reina Valera del 60 es más precisa que las Américas, porque dice: sus corazones estaban endurecidos.
Y eso es lo que el texto dice literalmente. Sus corazones estaban endurecidos. Ellos no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes y los peces. Y precisamente porque no entendieron nada, no eran capaces de entender la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso estaban tan sorprendidos. Ese era el problema. Eran lentos para aprender, porque tenían un corazón duro y eran discípulos. Eran discípulos. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Que Jesús no los desecha por su falta de entendimiento. El Señor sabía que ellos no habían entendido lo de los panes y los peces. Pero en vez de desecharlos, Él siguió tratando con cada uno de ellos para llevarlos a la madurez con la misma paciencia con la que Él trata contigo y conmigo. Él es un Salvador paciente, muy paciente. Miren, hermanos, debemos darle muchas gracias al Señor por su paciencia, por la paciencia que Él tiene con cada uno de nosotros, porque son muchas las veces que nosotros reaccionamos exactamente como los discípulos. Sí, yo sé que Él es capaz de alimentar a más de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Yo sé que Él puede calmar el mar en tempestad. Yo sé que Él puede hacer que la barca acelere para que llegue más rápido a la orilla, pero mi problema es distinto. Es como dice un comentarista, que esto es como si dijéramos: no, yo sé que Jesús puede hacer lo imposible, pero mi problema está más allá de lo imposible. Ah, bueno. Y el Señor no nos desecha. A pesar de nuestras dudas pecaminosas, porque eso es una duda pecaminosa. Él continúa trabajando con cada uno de nosotros pacientemente para llevarnos hasta la madurez. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que podemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a dejar su trabajo por la mitad. Él seguirá moldeándonos pacientemente hasta que lleguemos a su presencia completamente transformados, conformes a la imagen de su precioso Hijo, porque para eso nos salvó. En su libro El problema del dolor, dice C.S. Lewis que nosotros somos como un canvas, un lienzo donde un artista está trabajando, haciendo su obra maestra, la obra por la que él quiere ser reconocido en los siglos venideros. Y él va a pintar y va a raspar y volver a pintar y va a raspar y volver a pintar hasta que el cuadro quede exactamente como el artista quiere que quede. Y dice Lewis, si el lienzo tuviera vida, seguramente le diría al artista: yo no quiero ser una obra maestra, me conformo con ser un garabato. Pero Jesús es paciente y Él va a seguir raspando y volviendo a pintar, y raspando y volviendo a pintar, hasta que tú quedes exactamente como Él. Y nosotros sabemos que ese proceso no va a concluir aquí. Hasta que seamos glorificados, no seremos como Jesús, pero Él está haciendo esa obra aquí y ahora. ¿Y saben cuál es el instrumento por excelencia que Él usa para seguirnos moldeando? Las tribulaciones, las dificultades, el dolor,
los problemas. Él usa los vientos contrarios para enseñarnos más de su gloria. Si los discípulos no hubieran estado en el mar, en esa condición, esa noche, hay algo acerca de Jesús que se hubieran perdido. Miren, mis hermanos, hay lecciones acerca de nuestro precioso, maravilloso, extraordinario, bendito Señor y Salvador Jesucristo, que solo se aprenden en medio de un mar embravecido. Pero hay algo más que nos enseña en este pasaje. No se preocupen, lo veremos muchísimo más brevemente. Y es que Jesús es un Salvador compasivo. Jesús es un Salvador compasivo. Noten el capítulo 6, versículo 53. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Y cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían decir que él estaba, y donde quiera que él entraba, en aldeas, en ciudades, en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. ¡Wow! ¡Qué poder! Pero al mismo tiempo, ¡qué compasión! Porque esta misma gente todavía no había entendido la verdadera naturaleza de la obra redentora de Cristo. Jesús sabía que la mayoría de esas personas lo estaba buscando por razones equivocadas, y aún así lo sanó. De verdad, hermanos, esto es increíble. Pero no lo dejó allí, porque Jesús sabía que ese beneficio que estaban recibiendo era temporal. El Señor Jesucristo vino a ofrecerle al hombre en su miseria una bendición infinitamente superior que la comida, una bendición infinitamente superior a la sanidad del cuerpo. Y fue a esa misma gente, en ese mismo día, que el Señor les predicó el sermón del pan de vida que encontramos en Juan capítulo 6. Escuchen esta sorprendente declaración que Cristo le hizo a esta gente: yo soy el pan de vida. De nada sirve que ustedes coman de ese pan milagroso que yo hice en el día de ayer, porque se van a morir como quiera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo no aceptó en ese momento la corona de gloria, porque era necesario que llevara primero una corona de espinas. Sí, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, pero antes de subir al trono, Él tenía que pasar por el Calvario. Él tenía que morir en una cruz por pecadores, para poder ofrecerles libremente el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna, gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. Mira, mi amigo, no es suficiente que tú digas tener interés en la persona de Jesús. Esta gente las tenía. Tienes que buscarlo por la razón correcta. Jesús no es un evangelista de la prosperidad. Jesús es un Salvador. Y tienes que buscarlo no para que sacie tu estómago, no para que sane tu enfermedad, no para que te libre de la pobreza. Cristo se hizo hombre siendo Dios para salvar a pecadores que no podían salvarse por sí mismos, muriendo por ellos en una cruz. Y todo el beneficio de esa salvación se obtiene únicamente por gracia
por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es a ese grupo de personas arrepentidas, a ese grupo de personas creyentes, son ellos los que pueden descansar confiados en un Salvador confiable. Mi hermano, mi hermana, si tú viniste esta mañana a la iglesia con un corazón cargado, si tú viniste esta mañana a la iglesia con un corazón destrozado, si tú viniste hoy a punto de desfallecer, yo quiero recordarte una vez más que Jesucristo es un Salvador confiable. Él es un Salvador confiable. Porque Él es un Salvador lleno de sabiduría, que sabe lo que hay que hacer en cada momento de nuestras vidas, porque Él es un Salvador que vela por cada uno de los suyos y conoce sus dificultades, porque Él es un Salvador que siempre llega a tiempo, porque Él es un Salvador todopoderoso, porque Él es un Salvador paciente, porque Él es un Salvador compasivo. Quiere el Señor bendecir su palabra en esta mañana, de tal manera que Él consuele a los afligidos, anime a los desanimados y obre salvación en aquellos que todavía están en sus pecados, en aquellos que están fuera de la sombrilla de protección de nuestro amante, glorioso, bendito, hermoso Salvador y Señor Jesucristo.